Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 17 de julio de 2019. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarle. Gracias por acompañarse desde muy temprano de nuestra señal y por supuesto informarse a través de nuestros noticieros. Y ahora bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, correspondiente a este miércoles 17 de julio. Esta mañana en el estudio me acompaña el doctor Raúl Melara, fiscal general de la República, con quien hablaremos sobre el papel que actualmente ejerce el Ministerio Público en el combate de la delincuencia en el tema de las investigaciones. Recordemos que el plan de control territorial impulsado por el gobierno busca articular esfuerzos con otros actores a efecto de lograr los objetivos trazados, que son bajar los indicadores de violencia en el país. Además, vamos a aprovechar, conocer de él el inicio este día de la nueva unidad para investigar desapariciones. Fiscal, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Ernesto, es un gusto estar aquí en Canal 21. Bueno, antes de hablar sobre el papel de la Fiscalía en el plan de control territorial, me gustaría ampliar un poco sobre el inicio este día en cuanto a la unidad para investigar desapariciones, ¿verdad? Sé que hay una estadística que usted anteriormente ha dicho que es parte de una preocupación que se están generando precisamente por el incremento de desaparecidos. ¿Cierto esto, fiscal? Sí, efectivamente. Vaya, mira, el tema de los desaparecidos es algo que de lo que se ha venido hablando en los últimos años. Se ha tratado como un fenómeno creciente que ahí está y que se desconocen las causas de cuál es el motivo de las desapariciones. Y yo creo que en este tema hay que ser claros. Algunos pueden ser por muerte, definitivamente, pero otros pueden ser porque la persona autodecide migrar, irse por los motivos que sean. Hay motivos tan variados como desde personas agobiadas por las deudas, porque se sienten discriminados, porque simplemente quieren migrar, y lo hacen. Entonces es importante poder contar con una unidad que le permita a la ciudadanía poner una denuncia y que ésta sea atendida de la manera más eficiente y más rápida, y que a la par pues se puedan tener las estadísticas y se pueda determinar cuáles son los motivos reales de las desapariciones. Difiere un poco el número o la estadística que pueda tener entre lo que dice la Policía Nacional y lo que tiene el Ministerio. Sí, es probable que haya una diferencia en cuanto a las cifras, pero lo realmente importante es que hace un par de semanas nos reunimos con el director de la Policía Nacional Civil y con el ministro de Seguridad. Se le solicitó el apoyo para que la policía pudiese crear una unidad de desaparecidos que trabaje en conjunto con la unidad fiscal que inicia funciones el día de hoy. Tanto el director como el ministro tuvieron una actitud sumamente positiva y se comprometieron a crear esta unidad y a dar todo el apoyo a la Fiscalía. Creo que eso es un inicio importante para que se puedan unificar las maneras en cómo contabilizar las desapariciones y poder tener esta estadística y estas razones lo suficientemente fuertes. ¿Y por qué es importante esto? Para poder atacar de raíz el problema real que está detrás de este fenómeno de las desapariciones. Al final, esta unidad, Ernesto, lo que busca, en primer lugar, es salvar vidas. En segundo lugar, poder llevarle paz a las personas y poderle dar esa tranquilidad de qué es lo que ha pasado con su ser querido. Para eso hemos creado un protocolo junto con Naciones Unidas que se llama Protocolo de Acción Urgente, en el cual la persona llega a la Fiscalía, pone sus denuncias en un plazo de 72 horas. El fiscal correspondiente hará las diligencias necesarias, para lo cual vuelvo y reitero, se necesita el apoyo de la Policía Nacional Civil. Y posteriormente, dentro de 72 horas, si no se ha logrado determinar qué es lo que ha sucedido, esto pasa a la Unidad Especial de Desaparecidos, la cual cuenta con 30 días para hacer todas las diligencias necesarias para poder dar con este resultado. ¿Y se puede considerar que esta es una modalidad
digamos, como nueva que puede ya categorizarse dentro del concepto de violencia y delincuencia que vive el país? Sí, pero no solo lo veamos a nivel del país. Para este protocolo, hay países que tienen una gran experiencia. Hablemos de Yugoslavia, hablemos localmente de Colombia en la región, la cual ha tenido mucho éxito en el tratamiento de personas desaparecidas. Hemos tratado de buscar las mejores prácticas internacionales para poder realizar este protocolo y el instructivo del mismo y que se pueda tener un resultado favorable para la población. ¿Es esta una nueva modalidad criminal entonces? Es que lo que sucede es lo siguiente, que no todos los desaparecidos son por un crimen, ¿verdad? No, sí. Algunos pueden ser por privación de libertad, algunos pueden ser por muerte, pero otros son por razones muy variadas que las personas deciden autoabstraerse de la sociedad para migrar a otro lado. A ver, le hacía un poco, el énfasis de mi pregunta va en el sentido de que a lo largo de este tiempo, en los últimos años, se habla de que sí, no han habido, bueno, viene desde el tema de la tregua, la mal llamada tregua, que mucho daño le ha hecho a este país, en el sentido de decir, bueno, sí, no van a haber muertos, pero comenzaron a darse cifras de desaparecidos, a personas al grado de que ahora encontramos los famosos cementerios clandestinos, ¿no? Sí, y eso ha existido, lo que pasa es que hoy por hoy ya es un tema más visible. Quizás antes, de alguna u otra manera, no se le tomaba la atención pertinente, pero tal como tú lo dices, desde la época quizás de la tregua, se comenzó a ver qué es lo que estaba sucediendo con los fallecidos, por un lado, que disminuían de manera drástica, pero que habían personas que no aparecían. Y efectivamente, no lo podemos negar, hay cementerios clandestinos, yo he estado en ellos. Al final, con las personas a las que no se les pueda salvar su vida, creo que es una responsabilidad del Estado hacer todo lo posible para que sus familiares puedan encontrar sus restos y darles cristiana sepultura. Esto va en consonancia de lo que se está haciendo institucionalmente con el combate en términos generales de lo que es la violencia, la delincuencia, con este plan que el gobierno recién impulsa. Pues yo creo que debe de ser complementario. Debemos de tener claro que ni policía puede hacer las cosas solo, ni fiscalía puede hacer las cosas solo. En la medida que nos complementemos y podamos unificar los esfuerzos en una misma dirección, en esa medida los resultados van a ser beneficiosos para la población. Yo no dudo de la voluntad que ha tenido el ministro de Justicia, y hay que reconocerlo, en dar todo el apoyo. Creo que hay que seguir trabajando en ese tema. Recordemos que recientemente no solo han tomado posesión, sino que también están haciendo cambios en todas las jefaturas. Pero hay una instrucción muy clara dada desde el ministro de Justicia y el director de la policía a todos sus oficiales. Trabajen de la mano con la fiscalía, ya los jefes están de la mano haciendo las coordinaciones pertinentes y ojalá podamos llevar ese trabajo eficiente a la gente. Esta unidad inicia con 9 fiscales en todo el país. Sí, inicia con 9 fiscales. Lastimosamente, Ernesto, el presupuesto no nos da para más, pero creo que había que mandar una señal que esto, más allá de un tema de recursos, los cuales son importantes y los necesitamos, pasa por un tema de voluntad. Entonces, hemos tomado fiscales de otras unidades para poder crearla. Es una unidad especializada, la cual va a ser dirigida por la licenciada Guadalupe de Echeverría, quien hasta ayer era la jefe de la unidad de antihomicidios y pandillas, y que tiene una gran experiencia y que ha estado involucrada en la elaboración del protocolo y del instructivo de acción urgente. En ese sentido, tenemos 9 fiscales y tenemos dentro de esos 9 fiscales 1 en cada zona del país, oriente, para central y occidente. Nuestra meta es poder llevar fiscales especializados a todo el país, tener 1 por cada departamento y alguna mayor cantidad de fiscales concentrados en el área de San Salvador y el área metropolitana. ¿Cómo la ciudadanía va a comprender, digamos, o acuerparse con esta unidad sabiendo que hay un protocolo en la cual que cumplir, que es el hecho de saber, bueno, si es una persona que ha desaparecido, a lo mejor porque quiere irse para los Estados Unidos, no sabemos qué le pasa en el camino, o por otras circunstancias como usted bien lo describe, fiscal? Bueno, lo que pasa es que las personas van a tener que llegar a poner su denuncia normal o su aviso, y la fiscalía pues va a determinar cuál es el caso y hará las investigaciones. Yo pongo un ejemplo muy claro.
Hace poco salió en un medio de comunicación de una persona que había desaparecido en junio de este año. Y nos damos cuenta de que esa persona se fue hacia Guatemala el mismo día. Entonces, hay que saber determinar quién está desapareciendo por voluntad propia y quién lo está haciendo por razones externas. ¿No se puede de alguna manera aventurar de primas a primera para poder declararlo desaparecido? No, creo que tiene que establecerse las investigaciones pertinentes, las cuales queremos hacer con esta unidad para realmente determinar quién es un desaparecido y quién simplemente ha decidido salir. Ok. Sí hay motivo para preocuparse por el número de desaparecidos, independientemente para poder lograr... Yo creo que es un motivo de ocuparse, más que todo. Sí. Eso es algo en lo que debemos de tomar acción, porque también hay vidas detrás. Hay privaciones de libertad, hay vidas que se pueden salvar, y en la medida que nosotros actuemos de manera rápida junto con la policía y que tengamos fiscales especiales dedicados a este tema, con una vida que salvemos, Ernesto, nosotros nos damos por bien servidos. Ahora, me llama muchísimo la atención y creo que la ciudadanía, aquel televidente que en este momento nos sintoniza, bueno, se pregunta, ¿y estaremos de alguna manera conscientes de que el tema de recursos debemos resolverlo cuanto antes para la Fiscalía? Porque usted mencionaba, bueno, tenemos pocos recursos económicos, sin embargo, pues hemos impulsado esta unidad, ¿no? Mire, nosotros estamos elaborando ya un proyecto de presupuesto para el próximo año. Esperamos presentárselo al Ministerio de Hacienda pues en los tiempos correspondientes. Y en este presupuesto sí vamos a pedir un apoyo presupuestario, un refuerzo que sea considerable. No solo para recurso humano, sino que también para equipo técnico. Debemos de migrar, y esa es una de mis misiones, migrar la Fiscalía. Esta debe evolucionar en su manera de cómo está realizando las investigaciones y el equipo con el cual está recolectando todas las evidencias para ser presentadas en los juicios. Esto es vital. En la medida que nos enfoquemos en la prueba científica, en la prueba tecnológica, en esa medida también vamos a ir fortaleciendo nuestros casos. Porque para esta unidad, yo digo, no necesitamos solo aumentar fiscales, necesitamos radares, necesitamos equipos de geolocalización, necesitamos equipos satelital, necesitamos una serie de tecnología que cuesta plata y que lastimosamente hoy por hoy no la tenemos. Y en cuanto a recursos humanos, la Fiscalía cuenta aproximadamente con 150,000 casos activos, y para eso únicamente tenemos 700 miembros de la institución que están coadyuvando en este tema. Es prácticamente imposible con 700 fiscales poder darle una solución a las expectativas de la población. Y las atribuciones y las obligaciones de la Fiscalía cada vez son mayores. Y lo estamos viendo, vaya. Hoy tenemos un nuevo reto al cual tenemos que hacerle frente de la mejor manera. Lo peor que podemos hacer es quedarnos inertes y como que no está sucediendo nada. Pero para eso vuelvo y reitero, creo que es importante darle a la Fiscalía un presupuesto justo, razonable y que le permita cumplir con su función de la mejor manera. Ese presupuesto de alguna manera viene siendo punto de, digamos, de análisis y discusión a raíz de toda la demanda que existe hoy en día en cuanto a casos a atender de parte de la Fiscalía. En ese horizonte, ¿perfila usted que con el nuevo gobierno se puede lograr mejorar estas condiciones de presupuesto? Pues mire, yo creo que esa es la expectativa que todos tenemos, que el tema de la seguridad, tal como lo ha anunciado el presidente de la República, pueda ser una prioridad, y en ese sentido, tal como lo dije, ni la policía puede hacer su labor sin la Fiscalía, ni la Fiscalía sin la institución policial. Es importante que todas estén fuertes. De nada sirve que se fortalezca a una o dos instituciones por un lado, si la otra, la que está encargada de llevar los procesos ante los tribunales, no cuenta los recursos para hacerlo de la manera más eficiente y con la mayor calidad. Entonces, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo, y yo espero tener una respuesta positiva del gobierno cuando nosotros presentemos este presupuesto. A ver, esto precisamente porque a la larga viene siendo como un punto de honor hoy con el nuevo modelo o la nueva forma en la que el gobierno está actuando. Por ejemplo, cómo la Fiscalía se está adaptando a esa nueva forma de trabajo que es, digamos, 724.
para ello se necesita del recurso. Decía también otro elemento que recojo un poco del discurso que se planteó durante la campaña, cuando no se roba, el dinero alcanza, ¿no? Bueno, es que realmente nosotros trabajamos 724, la Fiscalía no se detiene, hay personal en todo el país a toda hora tratando de dar la solución. No, realmente, hay que decirlo, nuestro personal es sumamente comprometido, sumamente trabajador, lo hace bajo jornadas extenuantes y bueno, nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Esto no es un tema de que haya un nuevo gobierno en su modalidad, es que tenemos que fortalecer las instituciones y dejarlas para que no exista un retroceso y que las mismas puedan ir afrontando las necesidades y los requerimientos que van teniendo día con día. Este tema fue abordado en una recién, entiendo, reunión que tuvo usted y no recuerdo quién más en Casa Presidencial. No, no es cierto. Alguien dijo por ahí que yo había ido a Casa Presidencial y eso es mentira. No he ido a Casa Presidencial en meses. Creo que fue en su cuenta en Twitter el expresidente Mauricio Funes que dijo que así me dijeron, yo no lo sigo, pero ayer me hicieron esa pregunta, pero es totalmente falso. Sí, donde denunciaba de que era parte ya de un acuerdo que estaban queriendo lograr para poder lograr traerlo de Nicaragua, ¿no? Créame que la Fiscalía no necesita... La extraditación, perdón. No necesita ir a complotar ni confabularse con nadie para hacer su trabajo. Si lo vamos a traer de la manera institucional y de la manera legal. Y eso está, digamos, es viable jurídicamente, porque en algún momento hay quienes sostienen que depende más de las decisiones de Nicaragua que de lo que podría el Estado salvadoreño requerir. Hoy por hoy él goza de un asilo en Nicaragua. Es un Estado soberano que ha tomado su decisión, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, las investigaciones más allá del caso Odebrecht y otros están ahí precisamente sobre la base o la mesa de investigaciones activas, porque también hoy se habla precisamente de otro tema que tiene que ver con el caso de dar el caso de Alba Petróleos, por ejemplo. Es otro de los temas que están ahí tirados sobre la mesa. Hay muchos casos que están activos, Ernesto, que se están investigando. Yo lo decía ayer, la diferencia es que hoy hay una nueva manera de trabajar, no estamos mediatizando los casos, simplemente los estamos procesando cuando estos ya están listos y se presentan a los tribunales, pero hay una gran cantidad de casos que se están trabajando, caso Corruptela, Destape a la corrupción, el tema de Alba Petróleos, Secretaría de Inclusión Social, y puedo seguir contando, y ahí están, y vamos avanzando. Activos en el sentido de caminando, lo que no hay es una, digamos, campaña mediática como en el pasado había, Lo que no hay es exponiendo públicamente qué es lo que estamos haciendo, porque quiero ser consecuente con lo que dije desde mi primer día. Vamos a respetar el principio de inocencia, vamos a respetar el debido proceso, y al final la labor de la Fiscalía es investigar y presentar a los tribunales cuando corresponda hacerlo. Ok, el tema, voy a aprovechar porque sé que su tiempo es oro y nos ha concedido esta entrevista sabiendo que tiene un compromiso también y vamos a tener que en la primera parte ajustarnos un poco al tiempo de su agenda. Fiscal, el tema de las ICIES sigue siendo también otro punto de honor que se discute, se habla, que es una de las principales acciones que el gobierno actual va a tener que desarrollar. En este tema, ¿cómo usted, o qué postura o qué posición tiene con relación a este tema? Mi posición es netamente institucional. La Fiscalía tiene que realizar su labor con CICIES o sin CICIES. Al final, lo realmente importante es que dejemos una Fiscalía más fuerte. De nada sirve que venga una institución transnacional que se fortalezca y se vaya fortaleciendo con los años y que al final se vaya y deje una Fiscalía débil. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces, en ese sentido, nosotros aceptamos toda la cooperación, aceptamos toda la colaboración, lo estamos haciendo ya con otros países y es importante tenerla. Pero, ojo, en primer lugar, hay que ver que las facultades no vayan a chocar con las de la Fiscalía General, que ya están asignadas por Constitución, y dos, que la Fiscalía no vaya a ser debilitada en aras de fortalecer otra figura
internacional, que se fortalezcan las dos, que se ayuden y que al final dejen una fiscalía que vaya caminando. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en trabajar con quien sea, en venir a colaborar. Al final esa no es una decisión de la fiscalía, nosotros simplemente somos aplicadores de la ley y será la Asamblea Legislativa en su momento quienes decidirán si esto es presentado, qué es lo que corresponde. Este es un tema que algunos alegra a otros de alguna manera en esa parte, en esa versión de contenidos jurídicos preocupa también. Es decir, qué poderes van a respaldar precisamente la legalidad y la legitimidad que pueda tener una instancia de esa naturaleza. Bueno, hay inquietudes, creo yo, de todo tipo. Se ven los ejemplos de Guatemala, de Honduras, que son los que tenemos aquí como vecinos, y vemos también instituciones, estas entidades que ya van saliendo también, ya van saliendo de cada uno de los países. Al final, de esto hay que ver cuál es el saldo que dejan, y vuelvo y digo, si las instituciones, si las fiscalías de cada uno de los países quedan más fortalecidas, pues enhorabuena, ¿verdad? Si les queda esa capacidad investigativa, pues enhorabuena. Ok, fiscal, ¿cómo está la situación de Azocambios? Y quizás para entrar un poco en consonancia, conocer también cuál es su lectura del plan del control territorial. Reconoce que hay, como dijo el presidente recientemente, una baja considerable en el número de homicidios. Bueno, con el tema de Azocambio, es una investigación que está en curso. Se presentó un aviso a la Fiscalía con respecto a este tema. Posteriormente, nuestros equipos fiscales se apersonaron a las instalaciones de la Dirección General de Centros Penales y se incautó la documentación, y hay que decirlo, de la mano con las autoridades de justicia y seguridad pública, toda la documentación que obraba en sus manos y se puso a disposición de la Fiscalía. Ese es un caso que se está estudiando, que se está analizando. Entiendo que el exministro de Justicia y Seguridad se presentó también a la Fiscalía y presentó alguna serie de documentación, la cual obviamente también se estará analizando para decidir qué es lo que corresponde, pues, y si hay un caso realmente que judicializar o no. Habrá que verlo. Con respecto a los homicidios, hay que decirlo, sí, los homicidios han reducido, ha habido una baja importante, cada vida cuenta, y ahí está. Habrá que ver cómo se va desarrollando el plan del presidente y cuáles son las siguientes etapas para que esta reducción sea sostenible en el tiempo. ¿De entrada es un buen plan? Pues de entrada es un plan, porque realmente no lo conozco en su totalidad, pero creo que de entrada es un plan que hoy por hoy ha resultado en una baja de homicidios. ¿Va en concordancia del trabajo también de la Fiscalía? Usted me decía, bueno, la Fiscalía está 724, lo que pasa está es muy activa, pero este es un plan que desde lo luego que pasa tiene es otras... que va en concordancia con la política de seguridad pública, que es una potestad exclusiva del Ejecutivo. A la Fiscalía le corresponde hacer otra cosa. El Ejecutivo, la Policía, ven el tema de seguridad pública, ven el tema preventivo, y en su oportunidad pues la Fiscalía judicializa, investiga y presenta a los tribunales. Hay muchas, digamos, versiones que dictan que pueden los procesos judiciales verse afectados. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes como Fiscalía, que obviamente también están dentro de un proceso como figura activa ¿Verse judicial, afectados en qué sentido? Por ejemplo, la presencia de las audiencias y otros aspectos que tienen que ver con el tema de cárceles, donde todavía se mantiene el sistema, digamos, de emergencia, ¿no? Bueno, ese es un tema que así es. La emergencia en los centros penales de alguna u otra manera afectó una serie de audiencias. No pudiera decir si salieron, pero pudo haber causado que alguno u otro imputado saliese de la detención precisamente porque no se realizaron las audiencias y quizás ya estaban por pasar el tiempo permitido para estar en la detención. Ese es un tema que no te lo podría decir, pero sí ha habido un riesgo. Lo importante es que el presidente de la República dijo que no obstante la declaratoria de emergencia que él tenía en los centros penales iba a permitir que los reos se trasladaran a las audiencias precisamente para que no se afectara. Ese tipo de coordinación
Ernesto, ese llamado que se hizo por parte del órgano judicial al Ejecutivo y que el Ejecutivo respondiera de manera favorable es positivo. Ahora, esto de alguna manera llama la atención por el hecho de que hay situaciones en las cuales en las cárceles no existe, digamos, el internet, y para poder llevar a cabo este tipo de audiencias visuales. Lo que pasa es que no hay una capacidad instalada como para que todas las audiencias del país puedan realizarse de manera virtual. Imagínese usted que tenemos 262 municipios y los tribunales tienen audiencias prácticamente todo el día. Es prácticamente imposible que se tenga la capacidad instalada para hacer audiencias virtuales de todas las personas que están siendo procesadas, ¿verdad? Entonces es una ayuda, y ojalá pues que con esto se pueda ampliar la capacidad del órgano judicial para poder tener audiencias virtuales en más casos, pero hay una realidad, ¿verdad? Y esto no permite que esto sea así en su totalidad. La versión del gobierno de manera oficial en cuanto a cifra de homicidios y todo esto, ¿va en algún momento en concordancia también con las estadísticas que tiene la Fiscalía? Bueno, de alguna manera a veces varían, pero creo que, por ejemplo, el dato que se daba el día de ayer, que era de 87 fallecidos, y hablo del día de ayer, de alguna u otra manera pegaba con lo que tenía la institución. No hay entonces alteraciones, ni mucho menos ocultación de algunas cifras como... Eso no lo sé, no lo sé. Lo que sí es importante es que se vuelva a establecer la mesa en la cual trabajaba Fiscalía, Policía y Medicina Legal para unificar los criterios de cómo contabilizar el tema de homicidios y ahora el tema de desaparecidos. Creo que esa es una labor que se tiene que hacer. Es importante que se dé esa coordinación y ojalá que esa mesa pueda volver a funcionar a la brevedad para que no exista duda y que la población esté clara de cuál es el número de fallecidos y desaparecidos que se están dando. Esto pasa por también conocer de que Medicina Legal tenga sus propias estadísticas y que esta misma también se haga pública, ¿no? Por supuesto, y es que eso ha sido algo normal. Cada institución ha estado llevando su propio conteo, ¿verdad? Sus propias estadísticas y las razones por las cuales esta sucede, pero es importante homologarlas. Entonces, en el sentido de que las tres instituciones se puedan reunir y puedan homologar y cuadrar esas cifras, creo que es lo más importante. ¿Cuál es digamos, el curso de la investigación que daba a conocer en este contexto del plan y especialmente del tema de las requisas y el plan de emergencia que existe en las cárceles por parte de las autoridades que dicen que, y en un dado caso, desbaratan un plan para atentar contra funcionarios públicos, incluyendo efectivos militares y policiales? Eso es algo que todavía no ha llegado a la Fiscalía, es un descubrimiento reciente, habrá que investigarlo, pero realmente eso es algo que sucede, ¿verdad? Las pandillas desde el interior de los penales están enviando órdenes y en la medida que se les pueda aislar y cortar esa comunicación, de esa manera pues también creo que se evita también pues que gente... Que haya atentados de esa naturaleza. Entonces el plan de emergencia, todo este plan de control territorial, ¿valora usted que sí está funcionando? El plan ha reducido la cantidad de vidas que se han perdido. Hay una realidad, hay menos homicidios diarios y eso hay que reconocerlo. Y yo vuelvo y digo, este no es un tema de quién tiene el mérito o de por qué se hace, es un tema de que cada vida cuenta y eso es positivo. Ahora, pero es un nuevo estilo que ha llevado a tener esto, en el pasado no existía, aunque digan quienes de que esas son acciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, en el tema de la certificación de no señales en las cárceles, el tema de este estado de emergencia no existía y ahora sí lo existe. Y quiero decir con esto, la población está valorando de manera muy positiva las acciones que el gobierno está haciendo. Realmente eso no lo puedo decir. Lo importante es que hay reducción de fallecidos y ojalá eso se pueda sostener en el tiempo. ¿El método le parece a usted Mire, cada quien tiene una manera de trabajar y de ejercer sus políticas en la manera que creen conveniente. Al final, siempre y cuando estén apegadas a la ley, siempre y cuando se respete el Estado de Derecho, pues
creo que eso es beneficioso para la gente. Todos queremos vivir en un país en paz, en un país con menos homicidio, en el cual se pueda trabajar, que crezca la economía, y todo esfuerzo que se haga en ese sentido, pues esperamos que sea positivo. Esto pasa por, digamos, conocer si esta es una modalidad diferente, qué se ha hecho, dónde están, hay, llamémosle así, éxodo de delincuentes del país. Eso no lo podría decir, Ernesto. ¿Cuáles son, digamos, las acciones que para la Fiscalía va a poder de alguna manera conocerse de cara a lo que es este plan, que obviamente va a tener varias etapas, como lo decía el presidente en su reciente cadena? Pues nosotros seguimos trabajando, o sea, realmente vuelvo y repito, ese es un plan del Ejecutivo en el cual está involucrado instituciones netamente del Ejecutivo. Nosotros como Fiscalía seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, y en la manera en que podamos unir esfuerzos, pues que bien. Y creo que así lo estamos haciendo ya con la policía. Pero al final nosotros tenemos ya una política de persecución penal establecida, y es bajo esa política la cual nosotros nos regimos y actuamos. ¿Hay buena coordinación con la policía, señor? Yo creo que sí hay una buena coordinación, hay una buena disposición sobre todo, y eso es importante. ¿Y va en consonancia de poder de alguna manera dar a conocer los resultados? En el caso de homicidios dice que sí, hay concordancia con las estadísticas que ustedes manejan, ¿no? En el caso de homicidio, en el caso de homicidio, de alguna u otra manera, lo que nosotros podemos decir es que hay una baja. A veces los números no pegan, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que sentarnos y reanudar esa mesa. Y perdón que estoy un poco corriendo con esto, porque sé que solo tengo 2 minutos ya prácticamente, porque sé que ya está por irse. Uno me está diciendo, ok, ¿cuáles son de alguna manera el curso del proceso de investigación de los grandes digamos, casos de corrupción? Por ejemplo, el caso Corruptela, el caso del expresidente Saca, sobre todo cuando hay mucha expectativa que cuál va a ser el fin último que va a tener digamos, estos casos de las investigaciones que todavía están paralelas a estos, señor fiscal. Bueno, las investigaciones siguen su curso, Ernesto, no se detienen. Como entenderá, no voy a dar detalles de cuál es el estatus de ellas, pero en el caso del expresidente Saca, lo dijimos ayer y lo reitero, nosotros vamos a acazar la sentencia que se ha dado y vamos a ver qué es lo que decide la Sala de lo Penal en su momento. ¿Sería un mal precedente decir de que todo ese dinero no debe de regresar al Estado? Mire, lo que pasa es que tenemos ya una resolución de un juzgado de primera instancia en el cual se condena a cierto monto de responsabilidad civil. Ahora tenemos la resolución de una Cámara que dice lo contrario. Creo que lo más sano y por seguridad jurídica es ver qué dice la máxima autoridad en materia penal y dilucidar cuál va a ser la manera de actuar también de la Fiscalía en estos casos. No podemos quedarnos con la duda. Hay una responsabilidad civil que hay que determinar y que se le debe de condenar. Todo delito trae aparejada una responsabilidad civil atrás. Así es que nosotros vamos a acazar esa sentencia y vamos a recurrir ante la Sala de lo Penal. Ok, la última pregunta. Le oí decir, y la población lo ha visto con muy buenos ojos, el énfasis que usted dijo sobre el tema del dinero de Taiwán. Ese dinero no está perdido, señor fiscal. Nosotros vamos a ejercer todas las acciones que tengamos que hacer para poder recuperar ese dinero. Y eso es la obligación que tenemos como Fiscalía. Fiscal, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Sé que tiene otro compromiso. Yo quiero agradecerle que nos haya permitido conversar así de forma muy ligera sobre estos temas y particularmente el inicio este día de esta oficina de desaparecidos. Por cierto, también en la Asamblea Legislativa hay un proyecto también bastante similar de ley de personas desaparecidas que presentó, por cierto, el doctor René Portillo Cuadra, ¿no? Hay algunas reformas que se están planteando, algunos proyectos nuevos que se han presentado, y nosotros también próximamente nos vamos a presentar a la Asamblea Legislativa para presentar una serie de reformas en este tema. Bueno, gracias nuevamente por habernos acompañado. Voy a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar precisamente sobre el papel que tiene el director de la Unidad de Reconstrucción
del Tejido Social del gobierno. Carlos Marroquín estará con nosotros dándonos a conocer cuáles son esos aspectos elementales a la hora de llegar a los territorios, que es un punto que hemos conversado con el fiscal, sobre todo porque sí ya se han controlado varios territorios, ya se tiene el control de territorios, ¿no?, que habían estado asediados por la delincuencia, fiscal. Así. Eso no lo sé. Ok, ya es un parte del plan. Bueno, me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:05. Gracias por acompañarse. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces ahora hasta este reporte del Megadrón, desde el sector de la Juan Pablo II hacia el reloj de Flores, y por supuesto ahí tenemos esta preciosa imagen que conecta este importante sector del oriente de la capital. Ahí está el famoso, esta es una terminal del Citrans. Tenemos ahí lo que sería el histórico, ¿verdad?, reloj de Flores. Y así está el tráfico viniendo desde el sector oriente hacia el ingreso de nuestra capital. Un poco cargada, ¿verdad?, en el sector del mercado La Tiendona. No así llamémosle el carril que va hacia el oriente. Así está el tráfico por esta importante zona de nuestra ciudad capital. Póngale muchísima atención si usted quiere correr bien en curso por esta zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a darle la más cordial bienvenida a Carlos Marroquín. Él es el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación, Ernesto. Un saludo a toda la población que está pendiente. Gracias. Cuéntanos un poquito, quizás, sobre la genealogía, sobre la unidad que te toca a ti representar, Carlos. Es la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, ¿sí? Sí, la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social operativamente está ubicada en el Ministerio de Gobernación, junto con el ministro Mario Durán, pero tiene una función muy grande, que es el tema de poder organizar aproximadamente 12 carteras del Estado, también algunos comisionados y otras unidades, para poder llevar a cabo la fase 2 del Plan de Control Territorial. Entonces esa es en sí la función. La unidad está en gobernación, pero sí tiene todo ese aparataje para poder hacer intervenciones en el territorio. Y esto implica tener una coordinación de autoridad a través del Ministerio de Gobernación, ¿sí? Sí, correcto. Implica... Y digo de autoridad en el sentido de poder coordinar todos los esfuerzos y que estos se concreticen, porque a veces el tema interinstitucional tiene su propia naturaleza jurídica y cada quien actúa por él. En este caso es algo diferente, ¿no? Es distinto. Fíjate que la mecánica, de hecho, este nuevo gobierno en el que yo participo, gracias a la invitación del presidente Nayib Bukele, ha cambiado totalmente la dinámica. Eso pasaba en gobiernos anteriores, que cada ministro, o sea, tomaba sus funciones, sus acreditaciones, si quería le daba algún informe al presidente y todo,
pero en esta ocasión no es así. Lo primero es que vas a ver ministros que salieron de sus oficinas. Sí. De hecho, sus oficinas van a ser los lugares menos visitados por ellos, porque la función de esta fase, y que va a durar los 5 años, es estar en el territorio con la gente. Entonces, lo que la unidad busca no es como imponer esa filosofía o metodología, sino más bien organizar todos estos ministerios, a los ministros, y poder llevarles al terreno de forma articulada para sumar esfuerzos. Pues creo que tenés más impacto cuando haces las cosas en equipo que cuando las haces vos solo. Y esto ya se pone a prueba con las intervenciones que han tenido en los territorios que han estado siendo asediados por la delincuencia, ¿no? Fíjate que una de las primeras preguntas que le hemos hecho a la población cuando hemos llegado es cuántas veces le ha visitado un ministro o un delegado presidencial o un comisionado, un director de alguna unidad. Sí. Probablemente te dicen que sí, que algún director de una unidad llegó, pero la mayoría de los casos, porque son lugares muy vulnerables donde hemos ido, muy pobres, sin acceso al agua, a vivienda. Entonces la gente te dice no, nunca. Y en esta ocasión a veces hay 5, 6, ya hemos estado hasta 8, ya hemos tenido hasta 10 ministros en el territorio. En un territorio. Entonces, creo que eso cambia la dinámica y la gente comienza a sentir de verdad un contacto y una presencia real del Estado en su territorio. Ya no al revés, ya no, la gente no necesita ir a pedir una audiencia que pasan los 5 años y nunca te la dieron, un ministro o alguien, sino que tenés al ministro casi que entrando a tu casa, saludándote, viendo tus necesidades, conociendo tus problemáticas de primera mano, porque no es lo mismo que te lo venga a contar yo, como que ir al territorio y ver esa realidad y enfrentarla. Entonces, es un poco la dinámica en lo que estamos encaminados y en lo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué se recoge de esa experiencia cuando se visita? ¿Qué sentimiento social pueda tener? Por ejemplo, hablando de las necesidades de las familias, que solo estando en ese lugar uno se percata verdaderamente de los problemas que tienen estas comunidades. Fíjate que cuando sos sensible a esa realidad, porque quizás la has vivido, porque has tenido mucho contacto, tenés sentimientos encontrados, porque por un lado te genera esperanza ver a gente que vos sabés que ha estado sumergida en frustración, en desesperanza, en tristeza, en abandono, en exclusión, diciéndote que hoy sí las cosas van a ser distintas. Entonces te genera esperanza, pero a la vez te genera tristeza el hecho de ver cómo el Estado abandonó a todos estos salvadoreños y que a veces con lágrimas en los ojos te dicen las madres: mi esposo se fue para Estados Unidos, pero está detenido en una frontera o está detenido en alguna parte o quizás desapareció en ese viaje. Me tocó quedarme con mi hijo y viera qué difícil nos toca, porque a veces solo hacemos 2 tiempos, a veces solo 1 de comida. Entonces ve sus calles de tierra, sus accesos, niños metiendo sus piecitos en quebradas, o sea, sus escuelas cayéndose. Te genera tristeza y por eso te digo, hay sentimientos encontrados. La esperanza que sentís de la gente de que confía en ti, de que hoy sí vas a hacer algo distinto, pero a la vez la tristeza de ver todo el abandono y todo ese sufrimiento que están pasando. Esta unidad que tú representas, Carlitos, es precisamente lograr esa articulación de que el Estado verdaderamente se quede presente y permanente en esos lugares. Al menos esas son las proyecciones cuando se trata de buscar. La función más fuerte va a ser empoderar a la gente, empoderar a la gente. ¿Por qué? Porque, como te digo, la idea del presidente es romper un aparataje que ha estado nada más sirviéndole a pocos para que le comience a servir a muchos, que es la mayoría de nuestro pueblo. Una de las funciones, y creo que lo básico, es empoderar a la gente, porque anteriormente lo que has hecho es empoderar, por ejemplo, y no es malo, o sea, porque yo no lo veo malo. De hecho, tenemos que trabajar muy de la mano con los gobiernos locales, pero cuando empoderás más a un gobierno local, ese gobierno local va a trabajar en función de los de su color, y lo que se busca es gobernar para todos los colores, que entre tanto el que es del FMLN como el que es de Arena, como el que es del PDC, PCN, CD, Nuevas Ideas, el partido político de la ideología, y aún aquellos que ya no confían en ningún partido político. La intención es acercar el Estado, empoderar a la gente, porque esa va a ser la forma en que mucho más se cuiden los proyectos y en que mucho más duren en el tiempo.
Cuando a la gente le empoderas y la haces parte, la misma gente va a cuidar lo que tú llegaste a ofrecerle, y aún la misma gente va a potenciar mucho más el proceso que tú estás llevando con ellos, cosa que no se ha dado porque yo te lo puedo decir, en mi caso donde yo vivo, en mi colonia, las comunidades en las que yo he crecido y todo, siempre los gobiernos locales han favorecido a los del color político que representan y no a los demás. Entonces no queremos ser un gobierno excluyente, sino un gobierno incluyente, un gobierno que lleve los recursos para todos, como debe de ser, si el Estado es para eso, no para gobernar solo para tu partido político. O sea, no ven colores políticos en cualquier acción de control territorial, digo, de llevar precisamente ese desarrollo a estos territorios. No, porque vos sabés, y yo lo sé, y los televidentes lo saben, la pobreza golpea a todos los colores. La exclusión golpea a todos los colores, la estigmatización golpea a todos los colores. Entonces, si comenzás a hacer esa separación, bueno, nos vamos a perder en el camino, y la idea es encontrarnos junto con el pueblo en un punto de convergencia que genere soluciones a todos los problemas que están atravesando. Este día, por cierto, se publica una investigación de campo, una encuesta en la que se destaca que inseguridad y pobreza son los mayores retos en 3 municipios, ¿no? Sí. Y ese es precisamente parte del insumo con el cual ustedes sin duda alguna trabajan en este nuevo modelo o forma de hacer las cosas, como tú dices, en la que los ministros estén debidamente coordinados a través de la unidad que tú representas y por consecuencia se cumpla lo que por años no se ha tenido, ¿verdad?, en estos municipios, sí, que es la ausencia del Estado, ¿no? Claro, o sea, ¿cuándo se rompe el tejido social? Cuando la gente ya no puede convivir, cuando ya los grupos no pueden estar en paz, o cuando tienen ausencia de alguna de las necesidades que son básicas, unas que son hasta derechos humanos, como el tema del agua. Entonces, pero fíjate que analizando esa nota que tú ponías en ese lugar. Es un estudio que plantea el Observatorio El Salvador, ¿Cómo vamos? Es un informe de calidad de vida, ¿verdad? Que, por cierto, destaca con fecha del año pasado cuando se hicieron estas investigaciones. Pero te das cuenta que uno de los más grandes problemas que atravesamos en nuestro país es la estigmatización. ¿Por qué? Porque ves que aparece Santa Tecla y, por ejemplo, para muchas personas Santa Tecla no tiene problemas, a diferencia de mexicanos, que es, por ejemplo, donde yo vivo, que sí sé que atravesamos muchísimos problemas, temas de fronteras invisibles, exclusión, la ausencia del Estado, la ausencia de los gobiernos locales, la ausencia de liderazgo. A diferencia de Santa Tecla. Entonces haces esa comparativa y te das cuenta que muchos de los problemas están en la estigmatización, porque yo sí sé que Santa Tecla tiene muchísimas comunidades y barrios. Yo he trabajado en El Pino, por ejemplo, entonces que son zonas que también son muy abandonadas, a pesar de que en Santa Tecla es una ciudad un tanto desarrollada. La ausencia del Estado marca muchísimo toda esta pauta para que nuestros municipios se conviertan en eso, en municipios violentos, en municipios que no tienen oportunidades. Pero cuando el Estado se hace presente, uno, generas esperanza, y dos, tomás ya una ruta donde vas a guiar a la juventud para que la juventud, o sea, porque decime, ¿cómo un joven no va a ver como una opción la pandilla si no tiene otras opciones? Y si sacó su bachillerato y quizás ya tiene un hijo o una hija, ¿y cómo le da de comer? Sí, o sea, ¿cómo lleva algo a su casa? Busca como opción la pandilla. Interesante ese punto que me hablas, Carlito. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, tú dijiste recientemente a un medio de comunicación digital, El Salvador ya no será conocido como un país de pandillas, ¿eh? Vamos a hablar de esto. Y un poco también cerrando el ciclo de conocer la unidad que tú representas. Tiene su propio presupuesto, ¿verdad? O cómo se alimenta para poder desarrollar sus actividades. Son 2 aspectos elementales que vamos a seguir conociendo en esta primera etapa del programa. Voy a una pausa. Cuando regresemos, desde luego seguimos con estos temas. Antes aprovecho de invitarlos a ustedes hoy miércoles a que sintonicen el debate político semanal, sintonizando en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a estar hablando precisamente sobre coyuntura nacional. Juan Ramón Medrano, Misael Rivas y por supuesto Julio Valdivieso estarán con nosotros hoy a las 6 de la tarde. Les invitamos a que sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Escríbanos @diálogo21, @Neto López Radio. Estamos también en nuestras cuentas en Facebook para que usted con nuestra señal también pueda compartirla con sus contactos y de esa manera también tener esa activación de ustedes enviándonos sus comentarios o preguntas. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Escríbanos, nos interesa conocer su punto de vista con relación a los temas que esta mañana abordamos con Carlos Marroquín, el director de esta nueva unidad de reconstrucción del tejido social, porque es nueva, ¿no? Sí, es parte nueva. de la nueva modalidad con la que el gobierno del presidente Nayib Bukele busca articular esfuerzos de ministerios en su etapa del control y presencia del Estado en estos territorios que de alguna manera han estado en el olvido, decía. Sí, esa justamente es la función de la unidad, llevar a cabo toda la fase 2 del plan de control territorial. Ok, ¿tiene su propio presupuesto o depende del presupuesto del Ministerio de Gobernación? Tenemos nuestro propio presupuesto, pero va a ser inyectado al Ministerio de Gobernación para que nosotros podamos ejecutar. Y de ahí que, bueno, estamos esperando la aprobación de los 91 millones para poder igual llevar a cabo todo el aparataje, inyectar presupuesto a los demás ministerios para echar a cabo proyectos que para nosotros los consideramos proyectos de éxito, como por ejemplo el Cubo, que es un centro de desarrollo integral. Te digo integral porque no solo va enfocado a los jóvenes, sino a los niños, adolescentes, adultos mayores, adultos que puedan llegar a participar. ¿Qué es el Cubo? Me gusta explicarlo porque mucha gente se queda como que ¿qué es el cubo de Rubik? Te iba a preguntar también qué es el cubo, ¿no? Vamos a... el no, cubo, mira, conozco del cubo, es aquel que logras titánicamente esa tarea de lograr. Tenemos 3 experiencias con cuéntame. el Cubo, que es un salón de usos múltiples y una biblioteca de primer mundo. El primero se hizo en Nuevo Cuscatlán, el segundo se hizo en el Mercado Cuscatlán y con el tercero ya probamos su funcionamiento dentro de una comunidad. La elegida fue la comunidad Iberia en el distrito 6 de San Salvador, siendo aún gobierno local, porque yo trabajé también con Nayib en la alcaldía de San Salvador. Y elegimos esta comunidad, bueno, porque es una comunidad altamente estigmatizada, que tiene bueno, es un documental de una cadena internacional que se llama Maras, una amenaza regional, pero tiene una organización juvenil muy fuerte, y creo que lo bueno que hay que remarcar de esa comunidad es eso, que tiene una organización juvenil espectacular. Para mí, la organización que debemos de tomar como modelo para replicarla a nivel nacional. Entonces se escogió ese lugar y se creó el Cubo. Es un salón de usos múltiples en su primer nivel, porque tiene 2 niveles, a donde los chicos llegan a hacer breakdance, talleres de fotografía, temas educativos, como tanto temas artísticos, culturales, aún deportivos que llevan a cabo. Y en el segundo nivel, que es creo que una de las fases mucho más importantes, tiene todo un equipo de computadoras, un equipo de cómputo, un centro de cómputo con internet, únicamente no solo para que lleguen a hacer tareas, sino si el chico quiere llegar a ver su Facebook, pues que llegue a ver su Facebook. Si quiere llegar a tuitear algo, que llegue a tuitear. Tiene también una área de juegos de video, donde tienen muchísimos juegos de video, siempre seleccionados, como por ejemplo enfocados a temas deportivos, y otros juegos que no generan o que no tienen un contenido demasiado violento. Una área lúdica que va enfocada para los pequeños, para que los más pequeñitos aprendan jugando, y tiene todo el área de la biblioteca, que son libros todos nuevos, a los que la gente tiene acceso de forma gratuita. Todo ese centro es gratuito, es de uso gratuito para la comunidad. Me llevé yo, por ejemplo, la buena noticia de que el Cubo de la Comunidad Iberia funciona hasta las 2 de la mañana. Entonces es increíble, porque cuando yo comencé a trabajar en el lugar en el 2014, a las 7 de la noche era una zona desierta, pero hoy a las 2 de la mañana tenés una increíble cantidad de jóvenes en ese lugar. El primer mes, como
lo único que haces para poder entrar es anotarte en una lista para llevar un control de visitantes, y en un mes ya tenían aproximadamente 15,000 visitas. Obvio que hay gente que se repite porque la comunidad Iberia solo tiene aproximadamente 8,500 habitantes. Poniendo las comunidades aledañas pueden llegar a ser 25,000 habitantes. Pero tener 15,000 visitas en un mes, sabes que hay mucha gente que no tenía esos espacios y que hoy en día se está educando o está llegando a un espacio que es seguro. Nayib lo ha dicho en muchas de sus entrevistas, en muchos de sus discursos en comunidades, que es preferible darle a un chico, por ejemplo, un aerosol para que haga un graffiti positivo, para que pinte la historia de su comunidad, a que tenga una arma. Es preferible darle una tabla de skateboarding a que tenga una arma. Entonces, yo prefiero tenerlos a todos dentro de ese cubo, que es una forma de decirles, aquí hay seguridad dentro de tu comunidad, a que estén en una esquina delinquiendo. Entonces, es una estrategia muy funcional. Al día de hoy hemos anunciado la construcción de 4, vamos a anunciar 30 a nivel nacional, y si el presupuesto sigue llegando, ya sea de cooperantes o de quien sea, vamos a anunciar muchísimos más. Pero ahorita hemos escogido La Campanera, que también es una zona muy estigmatizada, tiene un documental también, que marcó mucho a los jóvenes, sobre todo aquellos que no se meten en problemas, pero que ya solo por ser de ahí no tienen una oportunidad. Ya son estigmatizados, ¿sí? Y esa es una realidad que se vive en muchos otros lugares, ¿no? Ciudad Futura es otro lugar, está en Cuscatancingo. Ciudad Futura tiene 16,000 habitantes en el último censo. Yo creo que son muchísimos más ya. Está ubicada en Cuscatancingo, en una zona que colinda a las calles que te llevan hacia Nejapa, a Popa, y puedes salir a Constitución también. Pero es un lugar también muy estigmatizado y sirve únicamente ya como una zona dormitorio, porque no existen proyectos, porque no existen espacios recreativos, porque tienen un total abandono tanto de los gobiernos anteriores, centrales, como de los gobiernos locales. Entonces, se va a anunciar la construcción de uno allí, se va a arreglar el skate park, se van a arreglar las canchas, se van a meter procesos con jóvenes, se van a dar becas, se va a instalar una escuela de la Liga Española, que es uno de los proyectos de las personas que yo considero que mejor pudo estar en el cargo de INDES, que es Yamil, y muchísimos proyectos más. El punto es desarrollar estas zonas y convertirlas en zonas modelos, no solo para nuestro país, sino como tú decías, yo lo dije en una nota, El Salvador no debe ser conocido como un país de pandillas. Yo he tenido la experiencia de poder viajar a conocer otros proyectos y a otros países, y cuando digo que soy de El Salvador es bien triste porque, ¿y de qué mara sos? Sí. Y ahí es donde están las maras, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, mira, pero ahí es donde hay como 30 cubos, que son bibliotecas que no las tenemos ni en nuestros países, o en vez de decir, mira, pero ahí tienen las mejores playas para hacer surf, o en vez de decir, mira, pero ahí tienen un skater que participó en los X Games, que es Albert Aguirre, un sonsonateco, o tienen chicos que destacan en música, en arte, tienen una sinfónica espectacular, tienen artistas de freestyle que ya han ido a competir a los mejores eventos en Sudamérica. O sea, El Salvador debe conocerse por eso, por el talento. Tenemos chicos que han ganado olimpiadas de matemáticas, tenemos tanta gente brillante, tanto en temas académicos como artísticos, culturales, músicos. Tenemos música espectacular que lastimosamente no se tiene el espacio para que de verdad se suene y se potencie. Entonces, El Salvador debe ser conocido por eso, Ernesto, porque somos un país de gente brillante, de gente capacitada, somos un pequeño paraíso realmente en el mundo, no somos una tierra de pandillas. Y esta radiografía que muy bien me describes de las comunidades y sus necesidades, me hace pensar, digamos, esto es sostenible, debe de ser sostenible en el tiempo, porque lo hablábamos anteriormente con el fiscal. Creo que las medidas de intervención, de acciones, deben de perdurar en el tiempo, ¿no? Y uno de los grandes problemas que en el país ha existido es que cuando entra un gobierno cambia todo lo que el otro bueno hace, y así sucesivamente vamos de traspiés en traspiés. Ahora, categorizando un poco lo que tú estás planteando, sí, en efecto, el Estado debe de estar permanente en estas comunidades, ¿eh? Mira, estas elecciones pasadas creo que marcaron un hito. Un antes y un después en esa materia.
¿Sí? De esa forma, marcaron un antes y un después. Entonces, la gente dio una muestra de que si no haces las cosas bien, te vas, te vas. Entonces, la intención de este gobierno es estar presente los 5 años que podemos estar presentes, que es lo que la ley nos permite. El próximo gobierno que venga cometería un error garrafal si no le da seguimiento a proyectos que te están dando tan buenos resultados. Nada menos hace 2 días el presidente anunciaba que solo hubo un homicidio y que de hecho ese homicidio no estuvo vinculado al tema pandillas, sino que era un tema ya más sentimental y eso. El día de ayer tuvimos 5 homicidios, de los cuales únicamente 1 encontramos que tiene vinculación con el tema pandillas. Entonces se sigue manteniendo esa media y justamente es porque está funcionando el plan, tanto en su fase 1, que es la fase represiva, es la fase disuasiva, es la fase de la muestra de tus grupos que te brindan esa seguridad pública, pero también hoy tenés el acompañamiento de la seguridad ciudadana, que es el hecho de la organización, la prevención, la presencia del Estado, el hecho de suplir las necesidades que históricamente nuestras comunidades y barrios han carecido. Entonces, esto está funcionando. El próximo gobierno que venga después de estos 5 años cometería un error garrafal si no le da seguimiento a esta política de seguridad. Fíjate que voy a hacer una pausa comercial interesante. Me encanta cómo tú conoces muy bien o tienes esa radiografía de lo que realmente sucede en estas comunidades. Y por eso yo te decía, bueno, qué tan sostenibles deben ser en el tiempo. Deben de serlo, ¿no? Es parte del Estado, de la responsabilidad de dar educación, de dar mejores condiciones de salud para estas zonas que obviamente con el tiempo han sido estigmatizadas, como bien tú lo expresas. Cuéntame un poco ya, hablando de la juventud, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente puedes tipificar bajo esa visión de poder formar parte de cómo el Estado debe reconstruir ese tejido social en estas comunidades? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Saludos envía acá, también te envía el padre Antonio, el padre Toño. Dice, lo fundamental es entender el problema. Hay cosas que funcionan y hay que invertir en ellas. Y creo que felicidades a ti, te dice, porque realmente felicitaciones, Ernesto, a Carlos. Entiende el problema, vivió el problema y vincular al Estado con la comunidad. Mucho conocimiento, es el día de sacar la violencia de las comunidades. ¿Se puede lograr eso? ¿Se puede sacar? Se puede. Okay. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar participando. Envíenos sus comentarios @diálogo21, @Neto López Radio. Nos interesa conocer la opinión de ustedes frente a estos temas que sin duda alguna son los principales grandes retos que tenemos como país, que es lograr armonizar todas esas comunidades donde ha venido predominando la violencia. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Otto Hernández escribe, dice, buenos días Ernesto, yo trabajé en la alcaldía junto a la gestión 2015-2018. Yo vi cosas buenas en el tejido social y cosas que no son muy buenas. Ese es parte de un comentario que nos hace un televidente. A usted también que nos sintoniza, gracias también por estar enviando sus comentarios. @diálogo21, @Neto López Radio. Te decía, ¿cómo examinas tú el tema de la juventud? ¿Tú crees que se puede lograr ganarle la batalla a estos grupos delincuenciales que han estado permeando precisamente esa energía positiva de jóvenes, metiéndolos a delinquir en estos grupos pandilleriles? Fíjate que yo creo que sí funciona, justamente porque yo fui un chico también en una comunidad que sufrió mucho el tema de buscar identidad, de buscar sentido de pertenencia, de buscar formar parte de algo, y algunas expresiones, bueno, que nacieron de forma natural en Estados Unidos, en el Bronx, que es el hip hop, una cultura que es mundial.
a veces la gente relaciona, o cuando se dice hip hop, solo a música, y se imagina a alguien de raza negra cantando y rapeando y hasta ahí. Pero no, el hip hop es una cultura que tiene 4 elementos y también tiene valores fundamentales. Los valores fundamentales del hip hop que están, o sea, es ley que tenés que vivirlo así si formás parte de esta cultura, es la paz, el amor, la unión y la diversión. Entonces, entendiendo estos valores, yo conocí el graffiti cuando tenía aproximadamente 18 años. El graffiti me llevó al rap, que el rap es otro de los elementos del hip hop. El graffiti es uno, el rap es el otro. Los otros dos son el breakdance y el DJ, pero yo no fui bueno para ninguno de esos dos, solo para los otros, más o menos. Entonces, conociendo todo eso, encontré identidad. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿O cuál ha sido el problema fundamental y el problema mayor? Es que todo el presupuesto que va enfocado al Ministerio de Justicia y Seguridad, de todo eso se dice que hay inversión en prevención, pero lo único que se invierte en nuestro país es el 3%, que sirve para comprar pelotas, trofeos, pintura y generar un tema de asistencialismo, sobre todo para hacer política partidaria, y se queda hasta ahí. Entonces nunca de verdad se ha hecho una inversión en el tema de prevención de la violencia como se está haciendo en esta gestión, que has puesto carteras enteras a enfocar su presupuesto a esta fase que tiene que ver fundamentalmente con la prevención de la violencia. Entonces no te vas a quedar con ese 3% casi anual que hacían inversiones los gobiernos pasados en temas de prevención. Para mí sí funciona. Si yo soy resultado de haber conocido una experiencia artística, cultural, ¿por qué los jóvenes no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un joven de comunidad y mi persona si yo también soy como uno de ellos? El tema es que debe de haber esos dos componentes, represión y también atención. Claro, porque vas a perseguir el delito. Sí, y claro. el delito hay que perseguirlo aquí en China. ¿Hay jóvenes rescatables en ese, digamos, concierto de acciones? Muchísimos. Rescatables. La gran mayoría. Que no se pueden rescatar. La gran mayoría están pidiendo una oportunidad. La gran mayoría. Hay muchos que quizás no van a querer, pero para eso está la fase 1, que es la fase represiva. El que no quiere, pues es como decía el famoso filósofo que fue alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, el padre de la convivencia. Está el palo, pero está la zanahoria. ¿Cuál querés vos? ¿Querés golpes o querés alimentarte? Entonces creo que la mayoría de la población está cansada de la represión y no quiere palo, porque ya se probó, ya tuviste planes, el plan mano dura, el super mano dura, el mano aguada, blandita, todos los tipos de mano, no funcionaron. ¿Por qué? Porque solo lo atendías con palo, pero no dabas otra alternativa. Entonces, hoy está la zanahoria. Y la intención es que la mayoría de chicos tenga acceso a eso, a oportunidades, como se llama esta segunda fase. La política de seguridad, tomándola como punto de partida, como tú bien lo decías, la primera etapa de todo esto fue la intervención y la recuperación de estas comunidades, ¿no? Con el plan de control territorial. Esas voces que en algún momento se vuelven disonantes de la efectividad y de esa experiencia que en el pasado se ha tenido, como bien tú lo dices, se ha hablado de mucho represión, y no ha dado como buen resultados positivos. La UCA, por ejemplo, sus críticas en cuanto a la política de seguridad, para citarte un ejemplo. Lo que pasa es que, o sea, siempre vas a tener tanto críticas constructivas como críticas negativas, o sea... Y hablo de la forma en cómo se hacen las cosas, porque tú decías, sí se pueden rescatar estos jóvenes de estas comunidades, ¿no? Primero tienes que quitar lo que tú hablabas, el estigma que en algún momento se les adhiere por el hecho de vivir en zonas que son altamente conflictivas o han sido conflictivas, ¿no? Bueno, hace un rato decía el fiscal que él está viendo con buenos ojos todos los procesos que se están llevando. Y es justamente por eso, porque, mira, en la primera fase, creo que para toda la gente tuvo una impresión fuerte, pero lo que se buscaba era generar presencia tanto de la policía como de la Fuerza Armada en la mayoría de centros históricos de nuestro país, que tienen que ser lugares de convergencia de la población, lugares a donde el pueblo se sienta seguro, y Nayib ya tiene la experiencia. Mi persona tiene la experiencia por el trabajo que hicimos en el Centro Histórico de San Salvador, que no sé si tú te has podido dar una vuelta, pero es
o sea, es algo ya impresionante. Hay muchos monumentos. Yo me caminaba el centro con mi abuelo casi que a diario, pero hay muchos monumentos que yo no había tenido la oportunidad de verlos porque quizás habían ventas enfrente, porque estaba todo ese cúmulo de desorden. El mismo Palacio Nacional, que creo que mucha gente no conocía sus interioridades, ahora tienen la oportunidad de visitarlo y salen sorprendidos de ver la riqueza cultural que ahí tenemos, ¿no? Y no solo visitarlo en los horarios que ya se tenía, sino que la ministra de Cultura tomó a bien el hecho de extender los horarios y hoy tenés gente en la noche abarrotando el palacio, haciendo grandes colas por entrar. Entonces, la primera fase ha sido eso, tomar control de aquellas zonas donde se generan mucho más temas de extorsión, de renta, de algunos temas de enfrentamientos pandilleriles por el tema de comercio. Y la fase 2 lo que busca de verdad es posicionarse en las comunidades y barrios. ¿A través de qué? Bueno, a través de la misma confianza que la gente tiene en que le vas a ir a generar oportunidades a sus hijos, a sus nietos, a la generación que viene. Y el hecho de poder trabajar y generar oportunidades también para la generación actual. Yo te lo puedo decir, por ejemplo, yo vivo por la zona donde hace aproximadamente 11 años, si no me equivoco en el dato, no quiero equivocarme, sucedió aquella tragedia de que se quemó una coaster con personas dentro. La quemaron, que le dieron fuego. Sí, le dieron fuego. Yo vivo por ese lugar. Ese lugar desprendió mucho el tema represivo y es un lugar que ha sido muy abandonado. No hay organizaciones acercándose, no hay el gobierno local, tiene abandonada toda esa zona. Entonces, ¿qué pasa con estos lugares? Bueno, yo te lo puedo decir, yo conozco a la mayoría de jóvenes que están en el lugar y tenés artistas, tenés empresarios, tenés gente profesional, tenés deportistas de alto nivel. Bueno, mi hermano, los que saben, juega en Alianza Fútbol Club, está en selección nacional y es un habitante de esos lugares. O sea, hay muchísima gente buena, hay muchísima, y hay que gobernar y hay que generarles oportunidades a ellos. Ok, sí se le puede ganar la guerra a estos grupos desde ese ángulo. Estoy convencido de que sí se puede y que esa es la clave, la prevención. Ok, tú hablas mucho de la oportunidad de capacitar jóvenes de la parte técnica. Recuerdo que el gobierno, el presidente Nayib Bukele, lanzó la creación, anunció la creación de una escuela técnica para darle atención a estos jóvenes. ¿Me vas a comentar un poquito esto que se plantea, se lleve a cabo como una especie de universidad o escuela, como su bien nombre lo dice, en las instalaciones de la Feria Internacional, ¿verdad? Vamos a hablar de eso y otros elementos muy importantes que bajo la visión de la responsabilidad de estar al frente de esta unidad de reconstrucción del tejido social te corresponde. Voy a la pausa, son las 7:47 minutos. Gracias por estar con nosotros. Excelente. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, son las cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes nos escriban y puedan, desde luego, formular sus comentarios o preguntas para nuestro invitado. Carlos Marroquín, el responsable de dirigir la unidad de reconstrucción del tejido social, cuya modalidad, ya lo explicaba él, busca de alguna manera eficientizar los servicios que las comunidades que han estado en el olvido puedan tener. Hablábamos del tema de educación, de la atención a los jóvenes particularmente, y decías que sí se le puede ganar la guerra a las pandillas, en ese sentido. Sí, definitivamente. Soy un fiel convencido por la experiencia que tengo de aproximadamente 15 años trabajando en comunidades, casi que desde mis 19, 18 años comencé, a través de un ministerio cristiano, y he visto cómo de verdad procesos ad honorem, solo teniendo voluntad, porque creo que eso es lo que nuestro país mucho más necesita, la voluntad de los diferentes sectores, da resultados. Hay muchos jóvenes que ya no ven la pandilla como una opción, y yo lo he visto. Entonces, ¿te imaginas uniendo todos los aparatajes de empresa privada, iglesias, Estado, gobiernos locales, sociedad civil, organismos de cooperación, los resultados que podríamos tener? Entonces, yo lo creo, que definitivamente podemos ganarle la guerra.
Cuéntame un poquito sobre esta escuela técnica, ¿no?, que anunció el presidente, los detalles al respecto y sobre todo también cómo de alguna manera este joven se puede ver beneficiado con estos servicios que se van a prestar, que entiendo que son capacitaciones técnicas para incorporarlos al, digamos, al mercado. Bueno, la Universidad Técnica va a estar ubicada en CIFCO. Ahorita solo va a pasar con Suma y se va a comenzar a equipar ya uno de los pabellones más grandes. Pero la idea es como sacarle un poco de la cabeza a los chicos de comunidades, porque es la modalidad que se ha seguido manejando por muchísimos años, que solo tienen la capacidad de acceder a prepararse como carpinteros, que de verdad yo no veo malo el hecho de que un carpintero, un panadero o alguien de estructuras metálicas, pero se saturó demasiado el mercado. Entonces, de verdad, yo no menosprecio ese trabajo. No, al contrario, sí. Mi abuelo hacía carpintería, entonces... pero creo que hay un mercado mucho más amplio. Hablaba con el secretario de Innovación, Vladimir Handal, hace un par de días, y me decía que para 2021 el mundo va a tener la necesidad de que hayan 51 millones de programadores, por ejemplo. Y la programación, ganás muy bien, pero deja que ganas muy bien, puedes trabajar desde tu casa. Entonces, si capacitamos a muchos chicos en el tema de programación, o sea, hay un mercado entero esperándoles y el mundo va a tener la ausencia de aproximadamente 51 millones de programadores. Tenés para poder incidir en ese espacio. Pero no solo eso, se van a capacitar en otro tipo de cosas, robótica y muchísimas cosas más. ¿Quién va a poder tener acceso? Bueno, todo el joven que tenga ganas de prepararse, porque va a ser un espacio libre para que vos llegues, te puedes inscribir y vamos a tratar de atender a aproximadamente a 100.000 jóvenes. Vamos a tratar de atender en ese lugar a aproximadamente 100.000 jóvenes, en diferentes horarios, pero a 100.000 jóvenes. Ese es nuestro punto a lo que le apuntamos. Ok, interesante esa parte porque entiendo de que serán jóvenes, no necesariamente de estas comunidades, que van a ser llevados digamos, o atendidos en esta escuela, ¿no? No, porque, mira... Ese es abierto, será abierto. Sí, todo. no hay que cometer el error de que solo vas a premiar a los que... vos sí, vas a ser pandilla, te voy a premiar. Entonces, no, también los chicos que son brillantes y destacados. Hay que tener un equilibrio. Nuestro país necesita eso, equilibrio. Y también este gobierno quiere brindar esa parte de equilibrio y por eso cualquiera puede tener acceso. ¿Qué piensas tú de aquel joven que no tiene la oportunidad y lo único que le toca es migrar, pero reconociendo que también se adhieren otros problemas como es el tema de la inseguridad o digamos la violencia que también impacta muchísimo a estos jóvenes, ¿no? Bueno, lo que pienso es que los jóvenes están migrando por las causas de abandono, te lo dije, de gobiernos anteriores. Hoy en día... De abandono del Estado frente a sus comunidades. Hoy en día... los más grandes críticos en este tema son los que tuvieron la oportunidad hace 5 años. Bueno, tuvieron 10 años, los otros tuvieron 20 y no hicieron nada. Entonces, hay que trabajar fuerte. Bueno, llega Pompeo al país el fin de semana a tratar estos temas. El domingo viene, por cierto, a nuestro país el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo. Creo que la reunión con el presidente Nayib Bukele va a ser para tratar el tema de la migración. Y hay que atenderlo, hay que buscar alternativas, pero si no trabajas por tu gente, si no trabajas por la realidad que tenés, es mentira, no vas a encontrar resultados. Pero hoy sí tenés un líder, tenés a alguien liderando una buena estrategia. Muchos criticaron, dijeron, no hay estrategia, no se está haciendo nada, pero hoy sí hay una estrategia. Y la gente va a dejar de migrar cuando el tejido social se reconstruya en sus comunidades, en sus barrios, porque ya no va a tener la ausencia de lo que va a buscar a otro país, que es ingresos económicos, una oportunidad, educación, un mejor estilo de vida. Hay que trabajar por darle a nuestra población un mejor estilo de vida, eso es todo. ¿Qué piensas tú del llamado que hacían algunos alcaldes para poder ser tomados en cuenta también en estos planes de intervención de comunidades? Bueno, su pueblo les necesita
necesita que se sumen a esta estrategia. El gobierno está abierto para que, como te digo, o sea, vas a tener más impacto cuando todos los sectores se sumen, y un sector muy importante son los gobiernos locales, pero hay que entender que la visión cambió. La visión no es empoderar, como te dije, a un político, sino a la población. Sino a la población. ¿Qué piensas tú de esta? Por cierto, el Partido Arena emitió un comunicado a raíz de un incidente que sucedió, no sé si en Cuscatancingo. Sí, en Cuscatancingo. ¿No? En la que hubo reclamos para el gobierno en el sentido de decir, mire, no mienta, no haga uso de nuestras obras como parte del beneficio que usted está haciendo, algo así por el estilo. Si no bueno, yo vivo en Cuscatancingo. ¿Sí? Y yo iba a jugar a Ciudad Futura fútbol, y esa cancha nunca se ha intervenido. Yo conozco las escuelas, tanto la municipal como la pública, porque yo soy de ahí, y o sea, nadie me va a contar el cuento, ni nadie me va a decir qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, cuando yo conozco la realidad. Entonces, la escuela municipal, por ejemplo, su portón se está cayendo, y lo que nosotros llegamos a anunciar es, uno, que vamos a arreglar todas las calles. De hecho, ya el MOP está trabajando fuertemente en eso desde el día en que llegamos a anunciarlo. Ya se están arreglando las calles que no habían sido atendidas ni por el gobierno local anterior ni por este gobierno local. Las escuelas se van a hacer prácticamente, nos pidió el presidente que las hagamos nuevas, que se intervengan y se hagan nuevas, que se equipen, porque no tienen centros de cómputo, no tienen toda esa gama de cosas que a los jóvenes les puede generar un proceso mucho más fuerte educativo. Vamos a hacer un cubo, vamos a arreglar el skate park, porque no han recibido atención. Yo tengo 33 años, y te puedo decir que tengo aproximadamente 15 años de llegar a Futura, a toda esa zona de Majucla, Villa Mariona, Lirios, y no han recibido atención de nada. Entonces no puedes salir diciendo no te metas a hacer las obras, cuando en realidad quien pidió las cosas es la población, porque urge que se hagan. Son 16,000 habitantes, aparte todo el nivel de influencia que vas a tener en todas las otras colonias que pueden llegar y converger en ese lugar. Yo creo que aquí no tiene que haber un mal manejo y no tiene que político partidizarse esto. Estamos gobernando para la gente, estamos llevando el recurso a la gente, y el beneficiado principal debe ser la gente, la población. Ok, Carlos, déjame felicitarte por tener muy claro los objetivos que buscan a la hora de intervenir una comunidad. Y yo creo que es importante resaltar cuando verdaderamente hay intenciones por cambiar aquellos patrones que a lo largo de la historia le han hecho muchísimo daño a ese tejido social que tienes ahora como responsabilidad de esta unidad, reconstruir. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación. De verdad que esperaba venir al diálogo. ¿De verdad? Sí, bueno, sí, estaba esperando. Y bueno, a toda la gente, gracias primero por confiar. Sepan que primero la confianza debe estar en Dios, después en nosotros, porque somos personas, nos podemos equivocar, pero también tenemos nuestra confianza en Él y vamos a tratar de hacer lo mejor por ustedes. Ok, interesante, gracias. Los espero hoy en radio, 6 de la tarde, el debate político semanal, 6 de la tarde, usted sintonice en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.